importa, no importa. Ya vamos a estar arrancando esta semana de la mejor manera, ¿eh? Bueno, y nosotros ya estamos listos también para esto que tanto, ¿verdad?, estamos hablando todo el día, el tema del chikungunya, cómo está afectando a la población, los hospitales que están abarrotados con esto. Y ahora que también empezamos a contar, ¿verdad?, porque hoy dimos la información de que también empiezan los otros virus que ya son más de la estación que estamos ingresando, ¿verdad? Estamos hablando del COVID, influenza y todo eso. Así que, bueno, todas las dudas que tenemos ya con la doctora Isabel Nel, que está con nosotros. Hola, doctora, ¿qué tal? Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, primeramente vamos a entrar un poquito en el contexto de en qué momento, en qué situación estamos de esto que sobre todo nos preocupa ahora, que es la chikungunya. Bueno, realmente hay un aumento sustancial de casos en todos los hospitales. Como podemos ver, hay una saturación muy importante en todos los diferentes hospitales públicos principalmente, tanto y también en los privados. Esto se debe al gran número de contagios, o sea, de, digamos, personas que están adquiriendo este virus. Y por sobre todo las complicaciones que implica, porque en muchos casos pueden manejarse en la casa, pero los que llegan a internación son aquellos pacientes que se complican. Claro, y de repente quiero que me digas si es así. Uno, por ejemplo, va al médico, ¿verdad?, y en realidad trata los síntomas, no es que te curas por el medicamento que vas a recibir, sino que vas a alivianar los síntomas del virus. Claro, el tratamiento de esta enfermedad es un tratamiento más que nada sintomático, ¿sí? O sea, tratamos la fiebre, tratamos la deshidratación, que es muy importante, como cualquier virus. Este es un virus que deshidrata mucho a los pacientes, hay que tener en cuenta eso. Entonces, uno con la fiebre, con los picos febriles, elimina mucho líquido, digamos, vapores, eso deshidrata al paciente. Entonces hay que tratar la fiebre y los dolores. Otro de los síntomas más frecuentes de los pacientes son los dolores intensos, que son mucho más marcados que lo que vemos en el dengue. Entonces, llegar a tiempo al diagnóstico para saber si es dengue o es chikungunya me permite saber cómo voy a tratar al paciente. Porque no es lo mismo tratar un dengue que no puedo utilizar antiinflamatorios, donde en la chikungunya sí puedo utilizar antiinflamatorios en la fase inicial si lo tengo identificado. En la fase inicial. Claro, en la fase inicial. Si sé que estoy frente a una chikungunya, yo puedo tratar el cuadro con antiinflamatorios, ¿verdad? Ibuprofeno, diclofenac, puedo tratar con corticoides en la fase más avanzada. Aquí hay que hacer una salvedad muy importante, porque la gente se está automedicando con corticoides. Como son tan intensos los dolores, entonces los pacientes van y se automedican, compran de la farmacia algunos componentes que tienen corticoides, y hay que mencionar de que los corticoides no se pueden utilizar por mucho tiempo, ¿sí? Son días limitados y tiene que ser bajo prescripción médica. Por eso que ahora ya la adquisición de estos corticoides son bajo prescripción médica, por receta. Qué importante, doctora, el ir a los primeros síntomas, y un correcto diagnóstico. Poder de repente vos decís, no, este es dengue, porque tiene el tema de las manchitas y cosas así, pero determinar que realmente sea chikungunya y no dengue, por ejemplo. Y marca una diferencia sustancial en el tratamiento inicial que le vamos a dar al paciente. El paciente llega complicado al hospital porque se deshidrató o porque hubo una descompensación en otros sistemas y órganos como función renal, función hepática. En la fase avanzada, este virus también altera las plaquetas y puede producir sangrados. Eso como el dengue. Igual que el dengue, en las fases más avanzadas y complicadas. Incluso podemos tener cuadros de encefalitis, que es cuando el cerebro se inflama. Entonces el paciente puede tener alteraciones del estado de conciencia, puede entrar incluso en coma, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante agarrar a tiempo, manejarlo a tiempo. ¿Cuál es el primer síntoma que uno tiene que tener de alarma y dice, vamos al médico? Y justamente el estado de alteración del estado de conciencia, el orinar poco. El orinar poco ya puede ser. Claro, una micción disminuida me habla de que estoy deshidratado. El tener la boca, los labios secos, entonces y la fiebre que no cede, una fiebre que no para. Los dolores de pronto hasta puedo sopesar si utilizo un antiinflamatorio, pero la fiebre persistente, el decaimiento del estado general que puede tener el paciente es llamativo, es importante, es un signo de alarma. Muchos, por ejemplo, hablan de los dolores en las manos, los pies, los puntitos y... Sí, los síntomas muy característicos que diferencian al dengue precisamente son el edema de manos y pies. Van a ver que los pacientes que tienen esta enfermedad se les hincha las manos, los pies incluso tienen hormigueos en las manos y los pies. Sí, esto es muy característico de este virus. Y te pregunto esto, doctora, porque vemos que sobre todo a los niños bien pequeños, menores de 2 años, por ejemplo, les afecta con mayor intensidad, ¿verdad?
Y quiero saber si es que uno puede estar pensando, o sea, de repente mirar las manos y qué sé yo, o eso aparece ya cuando empieza a ser un poco avanzada la enfermedad, digamos. Fíjate que en los niños siempre es más difícil sacar el Por síntoma eso. dolor. Podés Sí. ver que está irritado, que está con mucho tiene llanto, sueño, o que tiene sueño, que está decaído, pero los síntomas, los signos de alarmas es el hecho que orine poco, ¿verdad? Y que se le noten las mucosas secas. ¿Qué pasa con los niños pequeños? Los bebés se deshidratan muy rápidamente. Entonces ahí ese es el problema, ya deja tomar la leche, Sí. rechaza el agua, ¿verdad? Aquellos ya más grandecitos, entonces ahí es donde hay que tener, estar con los ojos muy abiertos porque los niños pequeños se complican más y la mayoría de los casos que tuvimos de fallecidos fueron por deshidratación severa. Imagínate, o sea, no fue por el chikungunya en sí, sino por los síntomas maltratados. Las complicaciones. Y sí. también, doctora, la gravedad de que uno no vaya al médico y pueda diagnosticarse correctamente, siendo que toda la familia está en riesgo, ¿verdad? Porque Claro. ya hablábamos fuera de aire nosotros. Después ya no importa cuál es el mosquito que le pique al otro, ya cualquiera puede ser Claro, transmisor. exacto. Uno de los fenómenos que estamos viendo es que en la casa generalmente más de un miembro cae. Cuando hay un paciente enfermo, el resto de la familia también se infecta. Y eso es porque están en el mismo entorno y un mosquito que ya no precisamente es el transmisor de esta enfermedad, pero puede llegar a picar a ese enfermo y contagiar al resto y luego picar al resto de los miembros. Claro, y sobre todo si tienen enfermedades de base, hablábamos también de eso Sí. fuera del aire, ¿cómo es? O sea, ¿cuáles son las enfermedades de base que de repente pueden complicar un chikungunya? Perfecto, está un paciente diabético, un diabético es un paciente que se complica con cualquier enfermedad cuando se infecta, tiene formas más severas de complicaciones. El hipertenso no bien tratado, el paciente que tuvo algún ACV previamente, un accidente cerebrovascular, son personas que se deshidratan rápidamente, pacientes con patologías neurológicas de base o alguna enfermedad, por ejemplo, oncológica, otra enfermedad crónica, alguna persona que tenga ya de base artritis reumatoidea, por ejemplo, Mira. le mata ¿Sí? los dolores ¿El articulares. dolor? Sí, y le Me complica. Fíjate que son pacientes que son polimedicados con muchas medicaciones, ¿verdad? Entonces, no pueden tomar su medicación porque no se sienten bien, no toleran, entonces comienza la deshidratación y hay un círculo vicioso de complicaciones. Ya también, sobre todo cuando son adultos mayores en estos casos, ¿verdad? Sí. Que ya vienen complicados con otras enfermedades, ¿verdad? Y son los más vulnerables para complicación y adquirir las formas más graves, severas. Muchos también hablan de fijarse qué mosquito le picó, pero hoy por hoy yo creo que eso ya es, porque quién sabe a quién le picó un mosquito que de repente no es transmisor, como decíamos, ¿verdad? Y sí, realmente lo que acá tenemos que lograr es de que cuidemos la limpieza de nuestra ciudad, ¿verdad? Exactamente. Hubiéramos empezado por ahí para evitar todo este problema a nivel país, ¿verdad? Hay barrios que están totalmente infectados, doctoras, hay zonas que todo el barrio prácticamente está con chikungunya, por ejemplo, y ahora sobre todo con el tema de las lluvias, cambiamos de temporada, empieza el otoño ya mañana, ¿verdad? Seguramente van a haber más lluvias y nosotros nos pasamos mostrando los baldíos, ¿verdad? Sí. Las zonas que están totalmente descuidadas por sus dueños y bueno, también cada uno en sus casas, ¿verdad? Que de repente es dar la vuelta el balde que se quedó afuera, la llanta, que no sé qué, o sea, es fijarnos un poquito nosotros mismos en nuestros patios. Claro, y como bien decías también, ahora estamos entrando en un periodo de cambio climático donde vamos a empezar a tener las enfermedades propias de la temporada, como el cuadro de COVID, influenza. Entonces también tenemos que apelar a que la gente adquiera la vacuna contra la influenza, Sí. ¿verdad? Que estén al día con su inmunización contra el COVID, pero los que no están. Dos preguntitas Sí. para ir cerrando. ¿Uno puede reinfectarse de chikungunya o ya está como zafado de eso? Y también si puede infectarse de las dos cosas. Sí, efectivamente. Primero, estamos viendo que hay posibilidades de una reinfección en algunas De personas. chikungunya. Incluso se está hablando de nuevas cepas que podrían estar apareciendo, ¿sí? Por eso vinieron también especialistas, Sí, ¿verdad? sí, se está estudiando la posibilidad de eso. Y por supuesto, lo que bien dijiste, de hecho, hemos tenido pacientes con neumonía, infecciones urinarias y chikungunya en Dios, simultáneo. Dios. En un grupo poblacional como el que dijiste de alto riesgo con enfermedades de base. Así que sí, es para tener en cuenta y hay que cuidarse. Gravísimo puede llegar a ser, así que a cuidarse, a limpiar nuestros hogares, nuestros barrios y bueno, también a denunciar a las personas que no están cuidando sus patios, ¿verdad? O los terrenos que están abandonados. Muchísimas gracias, doctora, por esta charla sumamente importante en esta época y bueno, hasta la próxima, espero verte pronto. Muchas gracias. Gracias.